El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Es una mañana de miércoles 28 de abril. Estamos llegando ya casi al final del mes de abril. Esta es la última semana del mes de abril. Un mes todavía con mucho calor. ¿Cómo amaneció el país? Bueno, amaneció tapado en las principales vías, en los principales accesos a la capital. Han amanecido cerrados esta mañana. Miembros de los sindicatos de Astram, de la alcaldía de San Salvador, han copado los puntos principales, los accesos principales a la capital, Los Chorros, La Gloria, el Boulevard del Ejército y otras vías están cerradas en la carretera Comalapa, también a la altura de la Terminal del Sur, también están tapadas. Esta es una protesta que están haciendo sindicalistas de Astram, que ahora dicen que ante los problemas que presentó el alcalde Ernesto Mason de la capital, ellos exigen que lo metan preso. Este es un sindicato que es muy apoyado, que es un brazo del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y pues la policía ha estado ahí presente, pero la policía no hace nada para que se quiten los sindicalistas. Cientos de salvadoreños están caminando en este momento hacia la capital, hacia sus trabajos, mujeres, hombres, niños, ancianos, están caminando desde estos puntos donde está topado. Han puesto inclusive camiones de la basura de la alcaldía de San Salvador para tapar las calles. Dicen que exigen que se vaya preso el alcalde Ernesto Mason porque les debe las cuotas del Seguro Social y las AFP, pero han afectado a buena parte de la población que a esta hora de la mañana ha querido llegar a sus trabajos y no ha podido. Nosotros aquí en el canal pues estamos viviendo también en carne propia esta situación. Pues gracias a Dios estamos al aire, pero muchas de las personas vienen de las zonas que cercanas a estos accesos que no pueden pasar y la gente está literalmente caminando hacia sus trabajos. Así esta mañana hay una palabra que están usando en redes sociales y también en los medios de comunicación, es una injusticia que con un tema se pueda afectar a mucha parte de la población. Pero así amanece el país. Dicen que estos sindicalistas, que no son muchos, son poquitos, pero han puesto camiones de la basura de la alcaldía, que ojalá, dicen, a las 8 puedan destapar estos accesos y se pueda volver a la normalidad. Pero para mientras, la ciudadanía está siendo afectada. Esta mañana de miércoles me acompaña ya en el estudio, también gracias a Dios está con nosotros Eduardo Escobar, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, para platicar sobre algunos aspectos que tienen que ver con la transparencia en el país. El próximo 1 de mayo ingresa una nueva legislatura y también los nuevos alcaldes, los nuevos consejos municipales van a comenzar a trabajar este 1 de mayo. Eduardo, gracias por venir con nosotros. Buenos días, Julio, gracias por la invitación, siempre un gusto. La ciudadanía afectada en esta situación de ahora, no tiene nada que ver la ciudadanía en esto, son los juegos políticos que se ven, Eduardo, que terminan afectando a la gente. Claro, aquí solo el punto es cómo modular este ejercicio del derecho de la protesta, ¿verdad? O sea, ese creo que es el punto, a modo de poderlo ejercer y que no afecte a la población, porque aquí tenemos a varias personas que se han visto afectadas con el traslado. Por ejemplo, gente que tal vez iba o le tocaba la vacuna, ya se vio complicada para poder llegar al centro de vacunación. Entonces,
Ahí el tema, más allá de la motivación, ¿verdad? Si es política, electoral o lo que fuera, o si es legítima la protesta, más allá de eso, como digo, aquí el punto es cómo balancear ese ejercicio de ese derecho sin afectar a la población. El 1 de mayo iniciamos otro nuevo periodo de legislatura, Eduardo, y también en los consejos municipales. Hay una predominancia del Partido Nuevas Ideas que esperamos, ¿verdad?, para bien del país, pues que haga un buen trabajo. Estos planteamientos nuevos, digamos, de la política nacional nos están dando bastantes mensajes, Eduardo. ¿Qué es la impresión que tiene usted sobre el accionar de toda la organización social también, que puede o no tener acceso a los principales políticos que van a decidir el futuro en el tema legislativo, por lo menos? Bueno, yo creo que el país en general entra a una nueva dinámica, si le queremos decir, inédita, al menos para buena parte de esta generación, porque recordemos que en los 80s se tuvo el control de la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano y se tenía la presidencia de la República. En esa medida, pues, se le llamaba la aplanadora verde en aquel momento. Luego en los 90s y en los años 2000 tuvimos el control del Partido Arena, pero que necesitó siempre negociar con otros partidos políticos para tener la mayoría y así controlar la institucionalidad. Pero ahora regresamos a este punto donde un partido va a tener, y yo creo que ni un partido, sino que una persona va a tener el control de la institucionalidad. Entonces, esto plantea una serie de desafíos para los sectores nacionales. Estamos hablando organizaciones, estamos hablando gremiales, empresariales, por ejemplo, estamos hablando de la academia, estamos hablando de la oposición política. Hay un nuevo escenario y, como digo, inédito para esta generación y que de alguna manera muestra algunos riesgos y ahí va a implicar tener creatividad y la capacidad de cómo navegar en este nuevo mapa político. Nosotros lo que vemos como organizaciones es, lastimosamente, que se va a ir complicando el panorama. O sea, eso es lo que nosotros estamos viendo. Porque hay algunas señales desde el gobierno y ya desde los diputados electos que no están en una lógica muy democrática que digamos. O sea, no se les ve cierta apertura, no se les ve el tema de la transparencia como estandarte de la nueva gestión. Entonces, junto con eso, ya se ha dicho claramente por diputados electos y por el presidente de la República que no van a hablar, no van a trabajar con organizaciones de sociedad civil o organizaciones en general que sean o que ellos consideren satélites de los partidos políticos. Entonces, ahí hay, digamos, ya para la sociedad civil organizada hay un primer valladar. El hecho de que no se va a trabajar o no se va a tener la posibilidad de hacer algún tipo de acercamiento, coordinación con la nueva Asamblea Legislativa en la lógica de aprobar leyes o de reformar leyes. Entonces eso creo que es un panorama, digamos, político diferente para las organizaciones, y no es que antes la Asamblea Legislativa, los partidos atendieran lo que nosotros señalábamos, pues porque, por ejemplo, en el tema de las elecciones de funcionarios, venimos hace más de 10 años diciendo, mire, hay que reformar el proceso. Nunca se nos atendió, por ejemplo, esa solicitud, esa petición. Siempre la Asamblea realizó elecciones muy cuestionadas y no tanto por las personas que se elegían necesariamente, sino que el procedimiento, y eso lo vimos ayer en la plenaria. Se eligieron a 2 magistrados suplentes de la Corte de Cuentas de la República sin el debido procedimiento. Entonces, el punto en resumen es que vemos un panorama complicado para los diferentes sectores del país para cómo poder impulsar sus demandas, sus intereses en la Asamblea Legislativa, y una Asamblea Legislativa que no sabemos cuál va a ser la agenda que van a tener y
y como decía, lo que sí sabemos es no trabajar con ciertos sectores, no trabajar con la oposición, y eso pues obviamente va a generar una complicación para los diferentes sectores del país a nivel político. ¿Cree, Eduardo, que la agenda del país a nivel legislativo se modificará? ¿Cree usted que los énfasis en los cuales venía la Asamblea Legislativa trabajando, cree que va a sufrir una modificación que sea relevante? Le voy a poner caso, por ejemplo, en el tema del agua. Se ha venido demandando de la sociedad, en términos generales, digamos, la sociedad, la no privatización del agua. Se ha venido demandando también reformas al sistema de pensiones. Se han venido demandando el tema de los salarios mínimos. Y hay una lista de demandas que, como usted dice, tal vez la asamblea que hoy entrega la legislatura no tuvo la capacidad o no tuvo los espacios de maniobra para poder hacerlo, pero este gobierno y la asamblea legislativa, que va a tener un partido que domina la asamblea y que va a estar a favor del gobierno, se podría modificar la agenda, no de algún sector o de algún partido, sino la agenda del país. Esa es una de las posibilidades que muestra el escenario. Yo en mi comentario anterior hablaba más de los riesgos o de las dificultades que puede plantear este nuevo escenario, pero también, como usted lo señala, hay una oportunidad, hay posibilidades. Y en esa medida, creo yo que hay que tener en mente que la bancada de Nuevas Ideas por sí sola va a poder aprobar cualquier tipo de regulaciones que se necesite. O sea, no va al final a tener que estar dentro de la asamblea cabildeando porque tienen la capacidad. Ahí el punto es o será poner de acuerdo a toda la bancada para que aprueben de esta manera cualquier ley. El punto acá es, vamos a ver hasta dónde llegan las presiones de los diferentes sectores que pueden estar interesados en alguna aprobación de ley. Por ejemplo, con la ley de aguas, sin duda el sector agroindustrial va a tener un rol protagónico, por ejemplo, si se va a aprobar una legislación de este tipo. Y ahí es donde pueden entrar en conflicto con los intereses de estos sectores. Y allá es donde habría que ver, por ejemplo, si estas industrias apoyaron financieramente a Nuevas Ideas para la elección, por ejemplo. Y entonces vamos a ver esa dinámica, si al final eso significa entrar en conflicto o, por el contrario, van a someterse a la misma dinámica, digo, de responder a los intereses de los financistas. No sabemos. O sea, eso es lo que uno podría prever. El punto acá, Julio, creo que lo más importante es que junto con los intereses que pueden estar detrás de la toma de decisiones de la nueva bancada, de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, también hay que ver por qué es que van a aprobar algunas cosas. Por ejemplo, el tema de pensiones. Yo me inclinaría a pensar, al ver la situación económica del país y la demanda que está teniendo de parte de la población reformar el sistema, yo pensaría que puede haber una reforma no tanto para beneficiar a los pensionados, sino que como el Estado puede echar mano de los fondos de pensiones, por ejemplo, así como el tema FODES. Esa reforma que se está mencionando no va encaminada a mejorar la gestión municipal, sino que por el contrario, va encaminada a solventar algún problema de caja que pueda tener el Ejecutivo. Ya no va a tener que hacer esa entrega de fondos. Entonces ahí hay un tema financiero del Estado que se está solventando. Entonces por eso decía, ¿cuál es la intención que va a tener el gobierno y la nueva bancada con aprobar algunas leyes? Eso es lo que habría que ver, y lo otro es quiénes o qué intereses pueden estar también involucrados que puedan ser defendidos por la nueva legislatura. Y esto, digo, es lo que ha pasado siempre y eso no se pueden escapar al hecho de los intereses de los financistas.
Estamos frente a algo, digamos, alguna realidad inédita, Eduardo, porque si nos quedamos con el tema de pensiones, por ejemplo, y el presidente de la República decide nacionalizar nuevamente el tema de los fondos de los trabajadores para las pensiones, si él decide hacerlo, sin duda la Asamblea Legislativa le va a aprobar eso. Ahora, dice usted, podría ser que, digamos, sea otro objetivo, pero en medio está el interés de la gente, porque los fondos son de la gente. Se habla de 11.000 millones de dólares que puedan estar manejando las AFP de los fondos de la gente, que ese es un fondo que le interesa al gobierno para poder solventar sus problemas de caja que tiene en este momento. Pero en medio, Eduardo, hay un tema de interés de una buena porción de los salvadoreños. Claro, y eso es lo que puede de alguna manera favorecer al gobierno, que la gente está esperando que se haga un cambio y que se le pueda vender y se le pueda hacer ver que el cambio que ellos van a generar es positivo, cuando al final va a tener una repercusión en la gente. Y ahí es donde las organizaciones de sociedad civil, los especialistas en la materia, los medios de comunicación deben de informar a la ciudadanía adecuadamente de cuáles son las implicaciones de las decisiones que se toman. O sea, porque esto sería como, por ejemplo, mi hijo tiene alergia al chocolate, pero él quiere chocolate, él me llora porque quiere chocolate y yo le doy un chocolate. Yo le estoy satisfaciendo aparentemente no aparentemente, le estoy satisfaciendo una necesidad, algo que él pedía. Pero el efecto es que a la hora lo voy a tener que llevar al doctor porque la alergia al chocolate le generó problemas respiratorios o cualquier otro tipo de problema. Entonces algo similar puede pasar. O sea, el hecho de... y yo de ninguna manera quiero tomar postura si hay que nacionalizar o no las pensiones, porque no es mi especialidad ese tema. Pero lo que quiero decir es que se pueden tomar ciertas decisiones que aparentemente van a beneficiar a la ciudadanía, pero que van a tener un impacto posterior que no va a ser positivo para la sociedad. Y ahí es donde hay que hacerle ver a la ciudadanía que tiene que, de alguna manera, analizar y entender qué es lo que se está haciendo, aunque aparentemente le genere un beneficio. O sea, y como digo, hay sectores que deben, la academia, por ejemplo, debe de explicar los impactos de cualquier decisión. Porque como digo, el gobierno busca algo con las reformas, va a buscar algo. Allí tienen que ver intereses políticos, intereses financieros del Estado, tiene que ver la campaña electoral 2024, o sea, todos esos factores van a estar ahí. Y que, como digo, pueda que tenga algún beneficio para la ciudadanía, pero el interés originario no es la ciudadanía, sino que este tipo de situaciones. Entonces, digo, la ciudadanía tiene que estar vigilante e informarse. Claro. Vamos a hacer una pausa, Eduardo. Mire, el gobierno del presidente Bukele ha sido cuestionado por algunos sectores nacionales e internacionales con el tema de la transparencia. Y se dice, mire, hay que transparentar. ¿Qué expectativas se tienen con la próxima legislatura, donde pueden hacer un pimponeo interesante, gobierno, asamblea legislativa, favorable, pues con una posición muy clara de parte de ellos, dominados por nuevas ideas, pero en el fondo también hay temas que vinculan a la población para saber qué está pasando. En medio de la pandemia se cuestionó mucho la transparencia del gobierno. El gobierno, pues, inclusive, a pesar de todas esas críticas, sale ganancioso, vuelve a imponerse en las elecciones últimas, y pues ese problema como que no está ahí. Pero el país tiene algunas organizaciones, y era uno de los motivos por los cuales invité a Eduardo Escobar esta mañana, porque, por ejemplo, tenemos un Instituto de Acceso a la Información Pública, tenemos también un Tribunal de Ética Gubernamental. Son dos instituciones que están ahí, a veces las escuchamos, pero no sabemos qué son realmente. Yo le he pedido a Eduardo que nos ayude a entender esto, porque hoy mismo están bastante conflictuados estos dos organismos del Estado, pero a veces no entendemos cómo es el juego, porque tienen mucho que ver con el tema de la transparencia. Eso es lo que le planteo a mi invitado esta mañana de miércoles, Eduardo Escobar,
que está conmigo y vamos a continuar platicando de estos temas. Ya regresamos. Este programa es gracias a Cable Color, el internet de fibra óptica más rápido de El Salvador. No nos creas, compruébalo. Este espacio es por cortesía de Cable Color. Saludamos a Oscar Flores, a Jorge Fernández, a Juan Torres, a Meli Fuentes y a Dinora Morales, que están en la lista de nuestros televidentes que siempre en cualquier parte del mundo están con nosotros. Esta mañana de miércoles me acompaña Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, son grandes retos que también se plantean en el orden de la transparencia. O sea, se pueden estar haciendo bien las cosas, pero a veces dicen hay que ser, pero también hay que parecer. Y en el sentido de la transparencia, sobre todo, se debe también darle a conocer a la gente si los mecanismos de transparencia que tiene el Estado funcionan, porque han sido creados para eso. Y yo planteaba que habían dos organismos que a mí me llaman la atención mucho y que desconocemos quizá algunos bastante sobre ellos. El Instituto de Acceso a la Información Pública es uno de ellos y otro es el Tribunal de Ética Gubernamental, que tiene que ver con funcionarios, su desempeño. Pero tal vez nos puede explicar un poquito sobre estos organismos que ayudan a la transparencia, Eduardo. Bueno, yo creo, Julio, que previo a explicar del tema de estas instituciones, habría que decirle a la ciudadanía que por estar en un sistema como el nuestro, democrático, representativo, es decir, donde la ciudadanía elige a sus representantes, a los funcionarios que van a ejercer la función pública, o sea, quién va a gobernar, quién va a legislar, quién va a administrar justicia, por ese hecho de que nosotros les damos esa oportunidad de gobernarnos, ellos están obligados a darnos cuentas, a rendir cuentas, ¿sí? Ese es un elemento importante del sistema democrático, la rendición de cuentas. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, que el funcionario tiene que explicarle a la ciudadanía lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, ¿ya? Cuánto está gastando en eso. O sea, esas son cosas fundamentales que debe de hacer el funcionario. Y esto no está vinculado con que se está haciendo un buen o mal trabajo al frente de la gestión, porque muchas veces se dice, pero si está haciendo bien las cosas, ¿por qué tiene que estar rindiendo cuentas? Sí, se oye eso. Entonces, usted, amigo y amiga que nos ve, el funcionario, aunque esté haciéndolo bien, está obligado de rendirle cuentas al centavo de lo que está utilizando su dinero. Pero mire, Eduardo, disculpe. Sí. Hay dos cosas, digamos. Los políticos usualmente dicen, mire, yo no tengo por qué andar dando cuentas a Eduardo Escobar, pues yo no tengo por qué sentarme con él a explicarle esto. Yo me debo al pueblo y al pueblo le tengo que rendir cuentas. Los políticos usualmente nos dicen eso. Sí, esa es una manipulación. Y evitan la parte institucional, digamos. Claro, esa es una manipulación que se hace del discurso, precisamente de populistas, el que dice, yo no hablo con estos sectores, yo hablo con el pueblo. Pues sí, en el pueblo de alguna manera difumina la responsabilidad, porque ahí, al decir el pueblo, no hay un ente directo que le pida cuentas y a quien rendirle cuentas, sino que se habla a la masa, ¿verdad? Algo amorfo. Pero eso no es así. O sea, cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier sector tiene el derecho de exigirle al funcionario que le rinda cuentas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, en primer lugar, él nos representa a todos. En segundo lugar, utiliza fondos públicos y toma decisiones que nos van a afectar a todos. Entonces, por lo tanto, deben de rendir cuentas. Entonces, dicho esto de que hay una obligación de rendir cuentas, a la par tenemos un derecho de acceso a la información. O sea, es decir, yo como ciudadano, usted como ciudadana tiene el derecho de pedirle por las vías legales a un funcionario que le explique, que le dé información, que le dé datos de cómo está gastando el dinero, por ejemplo. Porque aquí, digamos, el punto central es el tema del dinero. Entonces, esos derechos y esas obligaciones, muchas veces los funcionarios no las cumplen o los ciudadanos no saben cómo ejercerlo. Entonces, ahí, en ese momento, es que se necesita de una entidad, ¿sí? O de entidades que controlen cómo se ejerce el poder, cómo un funcionario utiliza el dinero, cómo un funcionario toma decisiones. Y ahí es donde hablamos de lo que se dice las instituciones de control. O sea, las instituciones de control
son constitucionales, algunas son legales, pero están, digamos, con la finalidad de controlar que el funcionario, el presidente, los diputados, los magistrados, los alcaldes, para controlar cómo ejercen ellos la función, cómo gobiernan. Eso es lo que, para eso son estas instituciones. Es decir, Corte de Cuentas, por ejemplo, sí, está destinada para ver cómo se usa el dinero, ¿ya? Y en el caso del Instituto de Acceso a la Información, es la entidad estatal que se encarga de verificar que los funcionarios cumplan con sus obligaciones de entregar la información a la ciudadanía. Es decir, yo, ciudadano, le pido al alcalde de mi municipio que me diga cuánto gastó en esta obra de adoquinado, de pavimentado de la calle o de introducción de agua potable, por ejemplo. ¿Cuánto gastó? Entonces, si el alcalde o alcaldesa me dice, esa información no se la doy, está el Instituto de Acceso a la Información, que es esa entidad de control que controla precisamente a este funcionario para que entregue la información. ¿Ese Instituto de Acceso a la Información es del gobierno, depende del presidente Bukele o es del Estado, Eduardo? Ahí habría que decir que no depende del Ejecutivo, no depende del presidente, sino que es una institución autónoma de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial. Es una entidad aparte que sí es electa por el presidente, porque así está diseñada la ley, pero vienen las propuestas de diferentes sectores. Pero eso no quiere decir que dependa del Ejecutivo, o sea, es una entidad aparte, es una entidad aparte. Entonces, obviamente debería de gozar de autonomía, tanto para funcionar como en el tema económico, pues porque si no, no puede funcionar. Pero el punto acá es, esta institución está creada no para atacar a un gobierno. Esta institución está encargada para velar porque los ciudadanos accedamos a la información, que nos dé la información el funcionario que se la pidamos, y a la vez vigilar que estos funcionarios entreguen información. Para eso está el tribunal, el Instituto de Acceso a la Información. Los funcionarios de este instituto son elegidos por el presidente. Son elegidos por el presidente previo a que la academia, los periodistas, las asociaciones empresariales, los sindicatos y asociaciones profesionales elijan, hacen unas elecciones y elijan y presenten a 3 candidatos para que el presidente de ahí elija. Entonces, digo, el que toma la última palabra es el presidente, pero quienes han al principio realizado este proceso son todos estos sectores que son los que proponen candidatos para que el presidente elija. Mire, Eduardo, en el país tenemos una mala costumbre, digo, a veces los funcionarios más bien, tienen una mala costumbre de decir, vaya, esta institución, mire, pero ¿cómo? Yo no le crean a esta institución, estos son los políticos, la eligieron, entonces no tienen credibilidad. Mire aquí, tampoco crean esto. Entonces van como descalificando de manera muy rápida, digamos, o muy fácil a estas instituciones. Por ejemplo, en el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública, se conoció de que fue separada del cargo una funcionaria, la señora Liduvina Escobar, si no me equivoco. El criterio del presidente, o hubo una demanda, digamos, de alguien que dijo, mire, esta persona es por esto y esto y esto, separen, ahí la separaron. Entiendo que está en ese proceso. Pero yo le preguntaba quién elige esto, porque al final el tema que se impone es descalificar fácilmente a los funcionarios. Lo que pasa es que hay una estrategia del Ejecutivo de desmeritar, atacar o tratar de anular todo lo que se hizo anteriormente por los otros gobiernos. O sea, porque hay un argumento ahí en contra de la comisionada Liduvina, que fue electa por el presidente Sánchez Serén y por lo tanto responde al presidente. Entonces uno fácilmente podría decir, bueno, entonces todos los electos por el presidente Bukele van a responder al presidente Bukele, que de hecho algo así está pasando. Pero digo, es el intento de una lógica en la narrativa del gobierno de que todo lo que pasó antes de junio de 2019 fue malo y hay que tratar de borrarlo de la mente de la ciudadanía. Y esto recordemos que está enmarcado en el tema de el bicentenario,
lo que están hablando de la nueva república, la nueva constitución y todo eso. O sea, en todo eso se enmarca todo este esfuerzo por desacreditar a todas las instituciones, y no estoy diciendo de que todas han funcionado adecuadamente, no quiero decir eso. Pero, digamos, en el país, y aquí sociedad civil estaba jugando este rol también, estaba impulsando esto, estábamos en el tema de cómo ir modernizando, cómo ir cambiando, cómo ir evolucionando las instituciones para que logren desempeñar sus funciones adecuadamente. O sea, sociedad civil no estaba en una lógica de descalificar totalmente y atacar visceralmente a las instituciones, sino que estábamos en una lógica de, mire, estas son las deficiencias que ustedes tienen, hay que transformarlas y hay que cambiarlas. Y eso es lo que no se entendió, y de hecho hay todavía quienes que culpan de toda esta situación a sociedad civil, por ejemplo. Dicen, es que ustedes con el tema de la corrupción tuvieron culpa de que Bukele llegara al poder. Si eso no es culpa de nosotros, si culpa es de ustedes que llevaron malos funcionarios y hicieron lo que hicieron. Ya sociedad civil siempre ha estado señalando, mire, esto hay que reformar, aquí hay que mejorar. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, en este caso, para nosotros el tema de las instituciones de control es sumamente importante porque son las que al final terminan modulando cómo se ejercita el poder. O sea, es decir, le van poniendo freno al poder, le van diciendo hasta aquí, usted no se puede pasar. Y eso es lo que nosotros tememos que se vaya perdiendo. De hecho, ya comenzó ese proceso en el Instituto de Acceso a la Información. Ya se está, pues, obviamente controlando a esta institución por parte del Ejecutivo. Ya hay control de la Asamblea Legislativa desde el sábado. Y luego el problema es que pueden comenzar a caer las instituciones, porque hay elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia en junio. Ahí tiene que haber elección. Entonces, nuevas ideas va a poder elegir a esos funcionarios. ¿Qué tipo de funcionarios va a elegir? Va a elegir personas, los profesionales más competentes para ocupar esos cargos, para que administren justicia, para que juzguen adecuadamente cuando tengan que conocer algún caso, o va a poner gente afín al partido. Va a poder elegir fiscal también. Luego viene el tema del fiscal. En diciembre tiene que elegir fiscal. ¿A qué fiscal va a elegir? Va a elegir a alguien que realmente investigue, ¿ya? Y que ayude a que se juzguen a los que cometan delitos, o por el contrario, se va a elegir a una persona que va a llegar a cubrir la corrupción, por ejemplo, del gobierno. Y digo la corrupción porque hay casos en la Fiscalía actualmente que se están conociendo contra funcionarios por el manejo de los fondos de la pandemia. Entonces, a lo que voy yo es, si estas instituciones terminan controladas totalmente por el Ejecutivo, vamos a tener el problema de que va a ser difícil ponerle límites al ejercicio del poder del presidente, y puede cometer abusos y no va a haber forma de revertir eso. Ok. Voy a hacer una nueva pausa, Eduardo. Mire, también a nivel internacional nos ponen el ojo también sobre el tema de la corrupción, el tema de la transparencia. Recientemente un delegado del presidente Joe Biden, Ricardo Zúñiga, estuvo en el país. Usted fue del grupo de personas que estuvo reunido con él. Él les consultó algunas cosas sobre esta situación. Tal vez nos puede contar cuál era la motivación del delegado Ricardo Zúñiga, que se reunió con organizaciones de la sociedad civil, que pareció curioso realmente, ¿verdad?, que tomar en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil para preguntarles sobre estos temas. Le voy a preguntar de eso a Eduardo Escobar cuando regresemos después de esta breve pausa. Continuamos el encuentro con Julio Villagrán. Estamos leyendo ya también las preguntas y también los comentarios de ustedes en redes sociales. Este día miércoles en la tarde tendremos un conversatorio con el embajador de la Federación Rusa, que estuvo con nosotros el día lunes. Hoy en la tarde es un conversatorio interesante. Vamos a conocer un poco sobre, a profundidad, sobre la situación actual de Rusia, cómo esa potencia, el país más grande del mundo, cómo se posiciona geopolíticamente, y también qué están en la expectativa, qué expectativas tienen con El Salvador,
esta tarde tendremos ese conversatorio. Gracias a aquellos que llamaron y se anotaron a este grupo, que es un grupo cerrado, pero vamos a estar con el embajador moderando un poquito su conversación. Eso será esta tarde. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, me acompaña esta mañana. Hay algunos comentarios de la gente que hoy sí las cosas van a ser diferentes, hoy se va a legislar para el pueblo, que hay mucho temor de ustedes como organizaciones sociales porque ya no se va a favorecer a los ricos, dicen, sino ahora el pueblo. Ahí comenta la gente, Eduardo. Bueno, esa es una expresión de la ciudadanía que tiene su derecho a hacerlo, pero lo que sí puedo decir es poco informada. Porque, por ejemplo, nosotros hemos andado en el esfuerzo de la Asamblea Legislativa, no solo esta, sino que las anteriores, elijan buenos magistrados de Corte Suprema de Justicia, que elijan un buen fiscal. En ese esfuerzo es que hemos estado, que sean transparentes. O sea, no hemos andado en un esfuerzo que digo, ahí cómo podemos nosotros lucrarnos económicamente porque se elija a buenos funcionarios, por ejemplo. ¿Cuál es el lucro que tienen las organizaciones? Si nosotros lo que nos interesa como organizaciones es que el Estado funcione bien, que las instituciones cumplan adecuadamente su función, su rol. Eso es lo que queremos, que no haya impunidad, que se juzguen a los que cometen delitos, que los que roban fondos del Estado los devuelvan. Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? No tenemos otros intereses. Entonces, en esa medida, nosotros hemos estado en ese esfuerzo y lo vamos a seguir estando. Y vamos a seguir señalando, porque siempre el tema, por ejemplo, con lo que pasó ayer con nosotros, nosotros desde el 2016 le pedimos información sobre los donantes a cada partido político. Les decimos, entréguenos la información. Entonces, el día de ayer demandamos a Nuevas Ideas ante el Tribunal Supremo Electoral, porque no nos entregó por tercer año consecutivo la información de sus donantes. Entonces, alguien dice, bueno, ¿y por qué hoy lo están pidiendo? ¿Y por qué ahora están haciendo eso? Y entonces nosotros decimos, mire, vaya a ver a 2016, si desde ahí lo venimos haciendo. Y hemos denunciado a Arena, al FMLN, al PCN, a Gana, porque no nos dan información. ¿Quiénes son los financistas? ¿Quiénes son los financistas de estos partidos? Entonces, decir que nosotros estamos haciendo lo que ahora hacemos por afectar a Nuevas Ideas o al gobierno, eso no es cierto. Por eso mencionaba que es algo que muestra desinformación. Si el esfuerzo se viene haciendo desde antes, precisamente para que funcione mejor el Estado para el ciudadano. Eso es lo que nosotros queremos. Pueden haber indicios, por ejemplo, en ese caso que menciona, porque algunos han señalado en este espacio, Eduardo, que el gobierno financió la campaña del Partido Nuevas Ideas. Dice, mire, es que de ahí salió el dinero. De ahí salió pero estos son indicios que se puedan tener o son valoraciones políticas que se puedan hacer. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, hicimos un monitoreo de la propaganda que tuvo Nuevas Ideas en esta elección. Entonces, nuestros datos nos revelan, no sé si 10 millones de dólares gastados. Como un estimado. Digamos, no podemos decir que se gastaron porque, digamos, para los amigos que no conocen el funcionamiento de algunos medios, ahí hay regalías, hay descuentos, etcétera. Entonces, pero nosotros estimamos que anda por 10 millones, una cosa por ahí. Pero vamos a ver los ingresos del partido, no reflejan eso. Entonces, ahí hay varias alternativas que los medios de comunicación aportaron dándole espacio sin cobrarle al gobierno, al Partido Nuevas Ideas, la propaganda. Porque no tenían deuda política, o sea, no le dieron dinero anticipado de nada. Claro, entonces puede ser eso, de que o se lo dieron al crédito o fue un intercambio, a saber. Pero también está esa posibilidad de, bueno, se usaron fondos públicos y no sabemos. Entonces, imaginémonos que se usaron fondos públicos para la campaña. ¿Para eso son los fondos públicos? Le pregunto a la ciudadanía, obviamente que no. Entonces, ¿cómo vamos a poder detectar si eso pasó, si Nuevas Ideas no nos entrega la información, por ejemplo? ¿Ya? Porque al entregar información ahí hay, digamos, indicios que nos puede llevar a determinar, no, mire, si el partido tuvo los ingresos adecuados para ese tipo de campaña. Pero, como digo, si hay una campaña de 7, 8 millones de dólares
y hay ingresos por 1 millón, entonces ¿de dónde salieron los otros 7, 8 millones? ¿De dónde salieron? Entonces, por eso digo, ahí el tema de la mayoría de nuestras organizaciones es tratar de que no suceda corrupción, tratar de que el Estado funcione bien, que responda a los intereses de todos, no a intereses, como yo decía al inicio, de financistas de partidos políticos. Mire, Eduardo, es bien fácil, digamos, cuando usted toma posición sobre estos temas, de descalificarlo. El presidente Nayib Bukele ha tenido espacios, por lo menos en la pandemia, de descalificarlo a usted, por sobre todo a Acción Ciudadana y a otras organizaciones de la sociedad civil, diciéndole que son financiados por gente que tiene intereses que van en contra del presidente Bukele. ¿Usted puede, cómo toma esto? La estrategia de desprestigio es que lo que pasa es que este gobierno, el presidente Bukele, ha tenido como estrategia crear enemigos, o sea, necesita enemigos, ¿ya? A quién echar la culpa, a quién señalar por que sucede esto o porque se está en contra del pueblo. O sea, su dinámica, su narrativa, solo funciona teniendo una contraparte. Entonces, la contraparte ideal y la que tuvo eran los partidos de oposición, el FMLN, Arena, esa era su contraparte ideal. Pero luego, cuando estas fuerzas fueron perdiendo potencia, comenzó, no es que comenzó, pero acrecentó el ataque contra la prensa, el ataque contra organizaciones de sociedad civil, ¿ya? O sea, parece irreal que un presidente de la República en una cadena nacional ataque a la academia. Recordemos, atacó a la UCA, en la misma cadena o en otra cadena atacando a periodistas del Faro, por ejemplo, o Factum. O sea, es irreal eso, pero si uno lo entiende que es parte de la estrategia de generar un enemigo interno para ahí descargar toda responsabilidad, para culpar, entonces uno entiende este mensaje. O sea, a mí no me extraña que tenga esa postura, esa actitud contra los que él ha construido como enemigos del pueblo. Y esto es, digamos, el ABC del manual de un populista, el hecho de crear enemigos internos. Entonces, no extraña, pues, no extraña que tome esa postura el presidente. ¿No les preocupa a ustedes como organizaciones que se han señalado siempre que alguien más está detrás de ustedes financiando y se dicen nombres? Pues el presidente Bukele ha sido claro, decir hasta nombres de financistas que pueden estar detrás de toda esa campaña, dice, que ustedes tienen contra él, por ejemplo. O sea, no deja de molestar, pero es parte de lo que como organizaciones tenemos que enfrentar, porque el FMLN, cuando estaba en el gobierno, ¿qué era lo que decía? O sea, lo mismo, que teníamos una agenda oscura, que a saber qué intereses estábamos moviendo, que a saber quién nos estaba financiando. O sea, y ahí es cuando uno ve que las organizaciones que sufren estos ataques son coherentes. ¿Por qué? Porque con un gobierno de un signo y con otro gobierno se nos ha dicho exactamente lo mismo. Se nos ha dicho, ustedes los financia la ANEP, los financia FUSADE, son satélites de ellos, ahora se está diciendo lo mismo. Entonces, cuando uno escucha el mismo discurso, uno sabe que está haciendo bien las cosas, porque siempre al final la labor que uno hace les termina incomodando, porque se les toca fibras sensibles y se les está denunciando que no están gobernando bien. Eduardo, mire, recientemente vino el delegado del presidente Joe Biden, Ricardo Zúñiga, al país, y tuvo la oportunidad usted de estar en una reunión con ellos. ¿Qué es lo que plantea Estados Unidos en torno a todos estos temas de corrupción, las preocupaciones de Estados Unidos? ¿Cómo las vivieron ustedes? ¿Qué entendieron ustedes del mensaje de los Estados Unidos? Bueno, en la reunión creo que se abordó lo que ya públicamente se ha expresado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Esa reunión fue para organizaciones sociales? Organizaciones de sociedad civil, sí. Sí. Y ahí lo que se mencionó por parte del enviado especial era esa vinculación de migración y corrupción. O sea, y eso ya lo han dicho en diferentes espacios personeros de Estados Unidos, que al haber
corrupción, mal manejo de los fondos públicos en nuestras sociedades del Triángulo Norte. Eso afecta el desarrollo humano, genera inseguridad, y esa falta de oportunidades, esa inseguridad, lo que provoca es migración, ¿ya? Entonces, la lógica de contención de este problema es atacar las causas de por qué no hay desarrollo humano, por qué no hay seguridad pública, que tienen que ver con la corrupción. Entonces, por eso es que el enfoque anticorrupción está, obviamente, desde hace años marcado por el gobierno de Estados Unidos como una de las formas de parar la migración. O sea, que generar la oportunidad de la gente acá en el país. Esa es, digamos, la lógica. Entonces, en esa medida, la reunión pues, con el enviado especial discurrió en eso, de cómo está la situación del país en materia de institucionalidad, en materia de combate a la corrupción, de transparencia, de desarrollo humano, y cuál es nuestra perspectiva de qué es lo que se debe de trabajar para tratar de disminuir el tema de la corrupción, cómo fortalecer la institucionalidad del Estado. Entonces, digamos, esa fue la lógica de la conversación. Y que de hecho, si usted ve con quiénes más se reunió, es complementario el enfoque, porque se reunió con CICIES, con Fiscalía, con las cabezas de las instituciones de control, que estábamos hablando hace un momento, Corte Suprema, procuradores, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente el enfoque que se tiene, y que no es que antes no se tenía, pero ahora tal vez va a retomar más fuerza, es fortalecer a las instituciones de control, trabajar con sociedad civil y procurar una prensa independiente. Esa es, digamos, como la lógica de intervención, si se quiere decir, en el tema de corrupción, para tratar, digo, de frenar el tema de la migración que tiene Estados Unidos. Perfecto, Eduardo. Voy a hacer la última pausa. Mire, le voy a plantear en el último bloque, precisamente el tema de Estados Unidos. Se habla insistentemente que vienen listas que Estados Unidos va a publicar sobre corruptos. Hay listas en el Triángulo Norte, dicen, de corruptos. Yo quiero preguntarle a usted sobre esta forma de los Estados Unidos, cómo está interesada en erradicar algunas cosas que les parece que no son, pues sí, no son buenas para nuestros países, como el tema de la corrupción. Y ha dicho, vamos a dar nombres precisos. Platicamos con Eduardo Escobar cuando regresemos después de este breve corte. Los comentarios de las protestas, dice que tiene que estar haciendo un sindicato de la salud exigiendo la detención de un alcalde en torno a las protestas de esta mañana. Dice otro comentario, el ministro de Trabajo evitando que todos lleguen a su trabajo. También personas que vienen, dice María Guzmán, cargó a su nieto, durante varios kilómetros lo llevaba a una unidad de salud ya que se encuentra enfermo. Se le dificultó trasladarse debido a la protesta realizada por sindicalistas de la alcaldía de San Salvador, que taparon esta mañana las calles, los accesos principales a la capital. Y ahí están la gente caminando, hay muchas imágenes de personas caminando esta mañana. El sindicato Astram, que es el sindicato de la alcaldía de San Salvador, que dicen que es el brazo, es la fuerza del ministro de Trabajo, están en las calles protestando y quieren que capturen al alcalde que termina su periodo el sábado. Ernesto Mason dice que quieren a la cárcel, pero han tapado las calles y han afectado a miles y miles de salvadoreños que no han logrado llegar a sus trabajos. Así es el país, así estamos en el país. Bueno, Eduardo, el tema de los Estados Unidos, hay un interés bastante marcado, se ve, de Estados Unidos sobre el seguimiento al tema de corrupción. También se habla de que Estados Unidos como que le ha puesto el ojo al gobierno del presidente Bukele, y hay aparentemente un distanciamiento entre Estados Unidos y el gobierno del presidente Bukele. Bueno, no sé, habría que ver hasta qué punto es o de qué profundidad tiene este distanciamiento, tanto con la embajada acá como con el gobierno de Estados Unidos.
Recientemente apareció el encargado de negocios de la embajada en un evento con el ministro de Obras Públicas, la inauguración de una obra en la carretera Zacatecoluca, si no mal recuerdo. Y hay siempre el apoyo, pues digo, no sé hasta dónde será en realidad el distanciamiento. Lo que sí es cierto y lo que sí se puede decir es que, como usted lo mencionaba, hay un mayor interés por el tema del respeto al Estado de Derecho, el tema de la corrupción, el tema de la libertad de prensa del gobierno de Estados Unidos referente a lo que sucede en el país. Eso es evidente. Pero digo, habría que ver hasta dónde llega en realidad este distanciamiento que se puede advertir entre el gobierno y el gobierno de Estados Unidos. Pero Estados Unidos toma posiciones, por ejemplo, los congresistas desde hace mucho tiempo vienen expresándose, Eduardo, expresando sus preocupaciones, por ejemplo, en el tema de la institucionalidad. Esto no es nuevo, Estados Unidos desde hace días viene pronunciándose en contra de algunas cosas muy precisas del país. Sí, pero digamos, el hecho de señalarlo no necesariamente significa distanciamiento. Por eso digo, habría que ver hasta dónde. Y lo que sí no se puede negar y es evidente es que cada día se suman más voces de personeros del gobierno de Estados Unidos, y no solo del Ejecutivo, sino que de los diferentes órganos, señalando que en El Salvador hay un peligro, hay un riesgo, algo está pasando. O sea, eso no lo podemos ocultar. O sea, se está poniendo en el ojo de la opinión pública internacional al gobierno por sus credenciales democráticas. Y ahí es donde podemos entender por qué el esfuerzo que se tiene acá en el país, igual fuera de las fronteras, del gobierno por tratar de mostrar una imagen de eficiencia, por ejemplo, en el manejo de la pandemia, de que se respetan las libertades. Si usted se ha fijado, está esa campaña también. ¿Por qué? Porque se quiere contrarrestar ese efecto de los señalamientos de los congresistas contra el gobierno, por ejemplo, o lo que ya han mencionado personeros del gobierno de Estados Unidos referente a que no se va a trabajar con personas, con gobiernos, con funcionarios que estén vinculados a la corrupción. Pero digo, hay un hecho ahí objetivo que es preocupación por el estado de la democracia en el país. Eduardo, quiero aterrizar. ¿Qué expectativas así concretas ustedes tienen como Acción Ciudadana sobre el rol que se va a comenzar a jugar en la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la expectativa que ustedes particularmente tienen? Sí tenemos una agenda nacional, pero no quiero irme de la entrevista sin preguntarle, ¿ustedes tienen alguna inquietud sobre cosas de deudas que tiene la Asamblea Legislativa para el país? ¿Particularmente tienen algún interés? Yo creo que la agenda anticorrupción es una de las grandes deudas que dejan los partidos políticos que pierden ahora el control legislativo. Nosotros, como digo, desde hace 10 años venimos con el tema de que hay que hacer este tipo de reformas para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, que no fueron atendidas y que queda ahora, digamos, en la mesa para que Nuevas Ideas las retome y las implemente. De hecho, recientemente, CICIES le dio un paquete de reformas al Ejecutivo para que se promueva su aprobación en la Asamblea Legislativa, ¿ya? Que son reformas que sociedad civil también había promovido, había señalado que habían que aprobarse desde hace años. Entonces, por ejemplo, ese tema de las reformas anticorrupción, eso queda ahí pendiente. Vamos a ver si lo retoma Nuevas Ideas, porque si ellos basaron y basan todavía su estrategia de campaña, su postura, su ideología en que los mismos de siempre devuelvan lo robado, entonces una de las formas es establecer reformas para recuperar lo que se extrajo de las arcas del Estado, se investigue y se sancione a quienes lo hicieron. Y igual se establezcan medidas para prevenir que eso pase. Y si está pasando, sancionar a los que lo están haciendo. Entonces, ahí vamos a ver en realidad las intenciones de Nuevas Ideas.
si hacen este tipo de reformas. Y aquí que no vengan a descalificar de que porque somos las organizaciones lo que hemos promovido, por eso ya se descalifica. Porque fácilmente hacen eso. Es que esto lo promueven los satélites de los partidos. No. Y invito a la ciudadanía que se informe de qué es lo que se está promoviendo. Por ejemplo, nosotros decimos, refuercen CICIES, denle más poder. ¿Eso es estar en contra del gobierno? ¿O eso es promover una agenda oscura? No. Si es, la CICIE fue a iniciativa del presidente de la República. Entonces nosotros lo que decimos, bueno, presidente, fortalezca su mecanismo, fortalezcalo para que investigue más efectivamente la corrupción de todo. O sea, no solo los anteriores, sino que también incluso la que se está dando ahora. Por ejemplo, una de las cosas que la gente señala, dice, mire, los diputados que lleguen, por ejemplo, tienen tantas prerrogativas, tantos subsidios, tienen, digamos, honorarios, que sobresueldos, tienen un montón de cosas, tienen vehículos, tienen un montón de cosas. Dicen, miren, pueden quitárselos ahora que llegan. Y también, por el contrario, los diputados electos de Nuevas Ideas, aquí nos dijo una diputada, mire, lo primero que vamos a hacer es una auditoría, por ejemplo, a los que se van. Estas cosas van a pasar, Eduardo, pero hay que, o sea, también dar un paso en lo malo que se ha hecho en la Asamblea, pues ahora tienen la oportunidad también de cambiar estas cosas. Sí, o sea, está bien que se audite lo que se hizo antes, se investigue y se sancione a quienes hayan cometido algún delito, ¿ya? Está bien, o sea, eso creo que nadie va a estar en contra. Está bien que lleguen y revisen las prerrogativas que tienen los diputados, está bien, pero no hay que perder de vista que eso solo es una parte de los cambios que se necesitan dar dentro de la Asamblea Legislativa. O sea, porque ¿qué es lo que en realidad necesita la gente? O sea, no necesita que le quiten, que le pongan $2,000 de salario a un diputado. Eso no lo necesita la gente, pues. O sea, lo que necesita la gente es que estos diputados legislen en función de los intereses de la gente. Eso es lo que necesita la gente. O sea, y no, con esto no quiero decir de que no hay que ponerle atención al tema administrativo de la Asamblea y hay que ordenarla. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que eso solo es una parte. O sea, no hay que perderse en eso. Lo que necesitamos es que la Asamblea solvente esas deudas que tiene la legislación y que se tienen con la sociedad salvadoreña. Eso es lo que se necesita en realidad. Eduardo, quiero agradecerle que haya venido con nosotros esta mañana. Complicada la mañana, pero aquí estamos. Claro. No, gracias, siempre a las órdenes y un gusto. Eduardo Escobar ha sido nuestro invitado esta mañana de miércoles. Es una mañana bastante complicada y quiero agradecer a mi equipo y sobre todo al Memito que se inició esta transmisión. Hemos tenido grandes dificultades, pero aquí estamos al aire y me da la pauta para decir, pues tenemos gente importante en este canal, porque no dejamos que ustedes tuvieran la entrevista, como todos los días. Así que con muchas dificultades, muchos trabajadores están llegando tarde en sus trabajos, muchos, porque esas coparon las principales entradas al país, pero ojalá que estas cosas no pasen. Dice la gente, ¿qué tiene que ver eso con que lleven preso a Neto Meiso? ¿Qué tiene que ver? Nada, no tiene que afectar a la gente, pero bueno, el sindicato Astram, inclusive habían policías ahí y no hicieron nada los policías, estaban más bien cuidando los tapones que se tenían esta mañana. Estas cosas pasan en el país, no debe seguir así nuestro país. Bueno, mañana jueves estará, fíjese Eduardo, estará don Tito Ordóñez, que este es el alcalde de Nuevo Edén de San Juan, en San Miguel. Él fue reelecto, él ya no tiene energía eléctrica, él ya los servicios de la alcaldía no los tiene y está a punto de cerrar la alcaldía porque no le dieron FODES. Son alcaldías que reciben de impuestos y tasas municipales una pequeña cantidad de 6,000 habitantes, un municipio. Mañana don Tito nos va a contar porque está a punto de cerrar su alcaldía. El 1 de mayo se inicia un nuevo periodo, pero no tiene dinero para poder pagar. Mañana don Tito Ordóñez estará con nosotros en el estudio, vendrá de Nuevo Edén, de San Juan, es cerca de Ciudad Barrios, toda esa zona de que pasa la calle esa longitudinal. Ahí está Nuevo Edén de San Juan y estará él, y también estará Zulma Larín, una activista que apoya mucho el tema
del municipalismo y también estará acompañándolo mañana en este estudio. Todos aquellos que están ya registrados para poder participar del conversatorio con el embajador de Rusia, los esperamos a las 5:30 de la tarde en el Hotel Sheraton. Presidente, es todo por hoy. Pasen un feliz día. A continuación, Class Icons. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia.